Bueno, arrancamos. El teorema que vamos a usar es, lo escribimos rapidito acá. Bueno, práctico 7. No, teorema, no sé si le pone un nombre a nuestro teorema. No. Tiene una función en que es holomorfa estaba en un punto, ese punto que llamamos singularidad. ¿No? Holomorfa en una región menos el punto A, o Z0, no sé cómo estarán las notas. Entonces se verifica una de las tres afirmaciones acerca de este punto A, cómo se porta la función ahí. Entonces, verifica una de las siguientes. Uno, que es una singularidad evitable, quiere decir que si bien no está definida ahí la función, se puede definir, ¿tá? Y queda holomorfa además. ¿No? A es evitable. Va a decir, f se extiende de forma holomorfa o de manera holomorfa. No, holomórficamente, no sé cómo poner esto. Se extiende de forma holomorfa a por la región. Ese es un caso que es, digamos, el más inocuo, es decir, la singularidad esta no es una singularidad en realidad. El caso B, o el caso 2, es que sea un polo. Quiere decir que ahí la función explota y va a infinito, pero sabemos el orden con el que va a infinito. ¿Sí? Es un polo de orden m. ¿No? Eso quiere decir que se va a infinito como z a la m, básicamente, cerca de A. El teorema lo que dice en realidad es que le puedo extraer una parte fea a la función y para dejarla holomorfa. Tiene eso es como con lo que se tiene que quedar. Es decir, existen, según Cm constantes, CM, la primera o la última, depende de cómo lo ordenen. Quinto de 0, tal que f menos esto, c i z menos a la i, bueno, acá voy a poner de 0m, de 1m, perdón, tenga singularidad evitable en A. Dicho de otra forma, en el caso 2, si le saco una parte fea a la función, paso al caso 1. Es decir, la singularidad deja de ser singularidad y la puedo definir ahí. Y el caso 3 es que en ese lugar la función hace cualquier cosa. Es decir, después vamos a ver que ni siquiera es que se vaya, ni siquiera es que exista el límite, de hecho, en ese punto. Se va a infinito por algunos lugares, pero por otros no. No se hace cosas raras. Y es lo que llamamos singularidad esencial. Es una singularidad esencial. Lo que dice el teorema es lo siguiente. Si tenemos un disco cualquiera centrado en A, está bien chiquito, se me agarra un entornito de A, le aplico F y eso me lo pasé por todo el plano complejo. Y el F de esto es denso en C. ¿Se acuerdan en topología la definición de denso? Y algo denso quiere decir que acumula en todos lados, básicamente. Es decir, cualquier entornito
de los complejos, por más chico que sea, tiene un puntito de este conjunto. Eso es denso. El no, el Camilo es porque no se acuerda. Si quieren se lo escribo acá. Otra que les quede. Recuerden. Bien. Que, no sé, un conjunto le voy a llamar C, incluido en, si quieren, R2, lo pueden pensar como los complejos, es denso, y para todo B abierto de R2 se verifica que B inter C es distinto vacío. Dicho de otra forma, el conjunto está en todos lados. No en todos lados realmente, pero por más que yo haga zoom, agarro una región del plano, hago zoom y siempre empiezo a encontrar elementos de C. Por ejemplo, los racionales, o sea, los puntos de rodeo con coordenadas racionales son densos, están en todos lados. Por más que yo haga zoom, siempre encuentro un punto de rodeo con coordenadas racionales. Y no son todos. Bien. Este teorema en realidad tendría como una segunda parte que es con serie de Lorentz, que básicamente me dice que yo puedo escribir a mi función como una serie de potencias con una parte positiva y otra parte negativa. La clase pasada se los escribí, pero ahora no voy a volver a eso porque no lo necesito. Es simplemente como un comentario. Después hablamos un poquito de esas series. Pero esto es lo que necesitamos. Bien, bueno, las observaciones, que también le dije la clase pasada, puedo distinguir esta singularidad de una forma un poquito más rápida, y es viendo qué pasa con el límite cuando me acerco al punto A. Si el límite de f de z, cuando z tiende a, es igual a, tengo tres posibilidades. Si es igual a un puntito de los complejos, entonces es evitable. Es evitable. ¿Por qué es evitable? La defino en A como este valor, que es el valor límite, me queda continuo y automáticamente me queda homomorfo. Si en vez de tender a un punto tiende a infinito, entonces A es un polo de orden M. El M no sabemos quién es, en realidad es un polo. Así nomás no lo sabemos. Hay algo un poquito, un detalle que no se lo estoy diciendo, que es qué significa tender a infinito. Bueno, es equivalente a decir que tiende a norma a infinito. O dicho de otra forma, si esto lo ven en la esfera de Riemann, que es el plano complejo extendido con un punto, ahí sí pueden definir, ahora que tienen el punto infinito, pueden definir este límite igual que siempre, considerándose entornos del infinito. En la pelota, en la esfera de Riemann serían como entornitos del Pokémon. Pero si no quieren complicarse con eso, quieren tienden norma. F de Z tienden norma, esto es un real ahora, a infinito. Más infinito, obviamente. ¿No? Y si el límite no existe, es decir, si no existe, si esta norma no tiene infinito, hace cualquier cosa, entonces es esencial. Esto le sirve para distinguir cuál de las tres es. Ahora, si es un polo, no todos los polos son iguales. Si quieren saber cuál es el orden del polo, la observación, que en realidad es como se puede definir el polo, de hecho es para mí lo natural de cómo definir el polo. A es un polo de orden M. Esto es un ejercicio, en realidad de práctica, después lo vemos. ¿Sí?
si M es el natural más chico tal que f de z por z menos a la m es holomorfo. Claro, en realidad bien escrito esto es, si lo multiplico por z menos a la m, queda con una singularidad habitable en A, que yo lo puedo extender y me queda holomorfo. Es eso en realidad bien lo que estoy diciendo, pero creo que se entienda, ¿no? Es decir, si la multiplico por z menos a la m, el mínimo m que necesito para volver ese holomorfo es el orden del polo. Y si se fijan acá, ¿no? Si yo multiplico todo esto por z menos a la m, todo esto que me queda acá me va a quedar holomorfo. O sea, esto de acá es holomorfo. Tiene singularidad habitable en A. Si lo multiplico por z menos a la m, ¿ya? Me va a quedar f por z menos a la m más algo holomorfo. Porque esto, cuando multiplico por z menos a la m, las potencias negativas se mueven y me quedan holomorfas, entonces la f va a ser holomorfa también. La f por z menos a la m. Después lo vemos con más detalle en el ejercicio. Esta última observación es la que vamos a usar ahora en el ejercicio 1. Bien. ¿Qué dice el ejercicio 1? Tengo unas funciones con singularidades, tengo que clasificar esas singularidades. Si son polos, de qué orden son esos polos, y si no son polos, ¿qué son? Singularidad evitable o esencial. Bien, así que vamos a poco. Primera función que aparece es seno de z sobre z. No, me parte así. Seno de z sobre z. Bueno, les recuerdo la definición de seno por las dudas. Bien. Ahora sí. La justificación de por qué era así es porque esto es la única función holomorfa que extiende la función seno de los reales. O sea, se pueden verificar que si acá ponen una x real, esta expresión que les queda acá es exactamente seno de x, ¿no? Bien, entonces buscamos singularidades y luego las clasificamos. Bueno, buscarlo va a ser fácil, ¿no? Una singularidad es en el lugar donde la función no es holomorfa. Se fijan acá es inmediato, ¿no? La función seno está definida en todos lados, excepto que está acá, con exponenciales. El único problema es dividir por z, que como bien sabemos, eso es holomorfo, salvo cuando z es igual a 0. Es decir, la f está definida en todos lados menos en 0. Esa es la parte rápida. Única singularidad de f es 0. Bien. ¿Cómo vemos ahora qué tipo de singularidad es? Si quieren pueden ir acá. Primero para ver cuál es. Bueno, ¿se dan cuenta que es esta singularidad? Hay varias formas de encarar esto. O sea, es la misma, pero de varias formas. Imagínense que están en R ahora. ¿Está? En R las singularidades se definen igual, es el lugar donde no están definidas las cosas. ¿Qué pasa con la función seno de x sobre x? No sé si recuerdan. Ceros en los reales es una singularidad donde eso no está definido. Mi pregunta es, ¿qué pasa en ese cero? ¿Esta función explota? ¿Es infinito? ¿Se puede definir en cero? O sea, tiene un límite. Ahí va. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos acá es, para calcular límite en cero, como este tendría a cero, podía hacer L'Hopital, que L'Hopital básicamente es el Taylor que nos cuida con los restos. Y este es el límite
derivando arriba y abajo, me queda coseno. Coseno de x y abajo me queda 1. Cuando x tiende a 0 y es igual a 1. Por lo tanto, esta función, si bien no está definida en 0, tiende a 1 en 0. Entonces, la puedo definir a prepo como esta función vale en todos lados seno de x sobre x y en 0 la defino como 1. Y eso me queda continuo. ¿No? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo. Es literal lo mismo. De hecho, es exactamente esta cuenta. L'Hopital sigue valiendo en complejos. Okay, L'Hopital básicamente es Taylor. El Taylor en los complejos funciona igual. De hecho, funciona hasta mejor. Entonces, si se fijan, en realidad lo que estamos haciendo es lo que les estoy acá arriba. Voy a hacer límite de f de z cuando z tiende a la singularidad que es 0. Y voy a probar que es un número. Entonces es evitable. Observar el límite de f de z cuando z tiende a 0 es igual al límite de seno de z tiende a 0, que es igual a 1. Esto por L'Hopital. No sé cómo se escribe L'Hopital. Por lo tanto, si tiene límite es una singularidad evitable. ¿No? ¿Qué significa ser evitable? Es decir, yo defino esta extensión f de z, si z es distinto de 0 y 1 si z igual a 0, esta función automáticamente queda holomorfa. Es exactamente lo mismo que hacíamos en cálculo 1. Y seno de x sobre x no está definida en 0, pero la puedo definir en 0 y quedó todo bien. Si se fijan, si escriben seno con su Taylor, o sea, en su desarrollo de potencias, lo que están haciendo básicamente es dividir todo por z y como el Taylor de seno empieza en z, va a empezar en 1. La verdad que no me acuerdo bien cómo es el Taylor de seno, pero creo que era algo así. Menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 factorial, etc. Creo que eran sobre factorial, eso no me acuerdo. Pero en definitiva, si yo hago seno de z sobre z, es hacer esto por 1 sobre z, y esto es igual a 1 menos z cuadrado sobre factorial, más z a la 4 sobre 5 factorial, etc. Y esta función, que es una serie de potencias, la serie de potencias es una función que no explota en 0. En 0 vale 1. ¿No? Es decir, esta función, su desarrollo de potencias es exactamente esto que estoy escribiendo acá, ¿sí? Que si se fijan en 0 está bien definido y vale 1. De hecho, lo que está atrás del L'Hopital es esto. Bien. Bueno, obviamente con coseno hay algo parecido, pero con z cuadrado. Eso es igual que los reales, o sea, tienen lo mismo, hacen L'Hopital 2 veces. Es 1 menos coseno sobre z cuadrado, la parte B de este ejercicio. Y es lo mismo. Van a ver que en la singularidad va a ser 0. Se puede evitar esa singularidad definiendo la prepo. Bueno, hay varios ejercicios de este estilo. Vamos a ver alguno del 2. Uno no tan trivial. A ver. Vamos a ver con el B, el 2B. F de z
es igual a E a la 1 sobre Z sobre Z a la N. Bien. Bueno, pregunta. ¿Cuáles son las singularidades de F? Les estoy preguntando en otras palabras donde no está definido esto, donde no es holomorfo. Cero. Sí, solo el cero. Es decir, en dos lados me aparece que un cero no puede estar. Acá en 1 sobre Z y acá en dividir por Z a la N. Entonces esto en cero no está definido. Y de hecho vamos a ver que no se puede definir. ¿Sí? La única singularidad es Z igual a 0. Bien. ¿Cómo hacemos ahora entonces para investigar qué tipo de singularidad es? Es esto, ¿no? Ver qué pasa en el límite. ¿No? No, esa es una opción. Capaz que cada vez que se van a tener que pelear con este límite. ¿Ya? Qué bien, que bueno, no es que no se pueda hacer, pero hay una forma más rápida. O sea, una opción es calcular el límite de esto cuando z tiende a 0 y ver que hace cualquier cosa. ¿No? Es decir, no tiene límite. Y otra opción es que es más rápida, es por absurdo, o sea, o ver por qué no puede ser un polo. ¿Sí? O habitable. No quiero ni que sea un polo ni que sea habitable. Como lo pruebo es un polo o algo habitable, si yo lo multiplico por z a la n para un n, tiene que empezar a ser el amor a la n. ¿No? Vamos a probar que eso no ocurre. O sea, de más de una forma se puede probar. Entonces va a ser esencial. Veamos que la singularidad es esencial. Bien. Si no fuera esencial, existe un M tal que Z menos la singularidad, en este caso 0, a la M por F de Z es holomorfa en 0. Es holomorfa en todos lados, en particular en 0. Ah. Bien, o sea, acá estoy en el caso de polo y en el caso de evitable. O sea, si es evitable, lo multiplico por una función holomorfa, sigue siendo holomorfa. Y si es un polo, hay cierta potencia en la cual, si yo lo multiplico por F, deja de ser una singularidad, deja de irse infinito y me queda finito el límite. Es decir, la singularidad se vuelve evitable. Pero vamos a ver que por más que yo multiplique por un z a la m, por más que sea grande ese m, esto nunca va a ser holomorfo. O sea, nunca lo voy a poder definir en z igual a 0. Bien. ¿Por qué? ¿Quién es zm por fz? O sea, observar, vean que z a la m por f de z es igual a e a la 1 sobre z por z a la m sobre z a la n. Y si quieren, pueden pensar que el m obviamente le gana al n. Es e a la 1 sobre z por z a la m menos n, donde estos son números positivos. Si quieren, ¿no? Es decir, al final del día tengo la exponencial evaluar 1 sobre z por un z elevado a una potencia tan grande como yo quiera. Bien, si bien esto va a ser muy rápido, no, yo lo veré, o sea, cuando yo le agrego potencias, esto lo mando a 0, lo mando a 0, lo mando a 0, esto de acá, en z igual a 0, hace cualquier cosa. No sé si se recuerdan que habíamos visto que la exponencial no tenía límite en infinito.
Eso fue en una de las primeras prácticas. Yo les había comentado que la exponencial no se puede extender a infinito. La exponencial cumple, en este caso, 1 sobre z. La exponencial no la puedo evaluar en cero, que es por la misma razón que no puedo evaluar la exponencial en infinito, ¿no? Porque no tengo continuidad. Es decir, si me acerco al infinito por algunas rectas, doy infinito. Si me acerco por otras, no. No hay límite en infinito, ¿no? Y acá voy a tener lo mismo, porque por más que multiplique por z a la m menos n, esto va a seguir haciendo cagadas, ¿no? La forma más rápida de verlo es con el Taylor. El Taylor de a la 1 sobre z es el Taylor de evalúa en 1 sobre z. ¿Está? Y cuando multiplico por z a la m menos n, por más que multiplique por z a la m menos n, siempre voy a tener cosas sobre z en el Taylor. Nunca lo voy a poder matar eso. Es decir, e a la 1 sobre z por z a la m menos n, ¿no? No puede ser, no puedo evitar la singularidad, por decirlo de una forma, o no tiene límite en z igual a 0 para ningún m. Dicho de otra forma, e a la 1 sobre z por z a la m menos n no puede ser holomorfa en 0. ¿Cómo es e a la 1 sobre z? Es la exponencial de e a la z ahora en 1 sobre z. Si quieren, usamos primero la e a la z. Esta es esta, ¿no? A la n sobre n factorial, etc. E a la 1 sobre z, ¿tá? Es lo mismo de lo de 1 sobre z. 1 más 1 sobre z más 1 sobre z cuadrado, 1 sobre 2 factorial, más 1 sobre z a la n por 1 sobre n factorial, etc. Bueno, se fijan, acá me aparecen todas las potencias de n dividiendo. Entonces, por más que yo lo multiplique por un z a la lo que sea, siempre me van a aparecer cosas dividiendo que me molestan. Es decir, e a la 1 sobre z por z a la n grande. Este n, si quieren, es el menos n chiquito. Y bueno, acá multiplico todo por z a la n. Ya z a la n más z a la n menos 1 más z a la n menos 2 sobre 2 factorial más, hasta que llego a un punto, que es z a la n menos n por n factorial. Esto es un 1. ¿No? Y después ya empieza esto. Menos n más 1. Esto es 1 sobre z. N más 1 factorial. Más, y acá voy a tener todas potencias negativas. Esto es 1 sobre n más 1 factorial por 1 sobre z. Y todo lo que viene acá son potencias negativas. Entonces, fíjese que por más que yo ponga un n muy grande, esto no lo puedo definir en cero. Si bien las primeras, cuando me acerco al cero, todas estas se van a morir, o sea, van a tender a cero todas estas primeras partes, ya con las potencias negativas, cuando lo veo en cero, eso explota. O sea, esto, la parte positiva, esto sí tiende a cero. Cuando z tiende a cero, pero esto no. Esto no. De hecho, hace cualquier cosa, pero no nos importa. O sea, de hecho, no ni siquiera tiene límite. No nos importa eso. Lo que nos importa es que no tiendan ningún número. Es decir, imagínense que es
que es un polo de orden m. Si yo lo multiplico por z a la m más 1, ahí ya tiene que ir a 0. O sea, si multiplico algo de un polo de orden m, lo multiplico por z a la m, ahí me da un número. Pero si multiplico por z a la m más 1, que es multiplicado por z una vez más, ahí me tiende al número por 0, o sea, 0. Es decir, si soy un polo o evitable, yo lo multiplico por un z a la algo grande, y si es suficientemente grande, eso en la singularidad tiene que morir, tiene que ir a 0. Pero acá no, acá por más que yo multiplique por z a la alguien grande, nunca va a poder ir a 0. Como todas estas porquerías acá. Recuerden que z es cualquier complejo. O sea, cerquita de 0, pero puede ser cualquier cosa. Esto está relacionado con que E a la 1 sobre Z tiene singularidad, o sea, el problema acá está en E a la 1 sobre Z, obviamente. E a la 1 sobre Z tiene una singularidad esencial en Z igual a 0. Era el ejemplo que yo les puse en la clase pasada. En realidad es la misma razón por la cual la exponencial no se puede definir de forma continua al infinito. Simplemente me acerco por lados distintos. Que es la otra forma de encarar este ejercicio. Otra forma de encararlo. ¿Sí? Recordando que esto lo vimos, no me acuerdo qué práctico era, creo que era el 1. Que E a la Z no se extiende de forma continua a infinito, al plano complejo extendido. Con la misma estrategia, vemos que E a la 1 sobre Z no se extiende a C, es decir, no se define en 0. Por la misma razón, ¿no? E a la 1 sobre Z en 0 es como E al infinito, que es lo que no se puede definir. Y lo mismo pasa si lo multiplico con Z a la M. Si multiplico por Z a la N. ¿Cómo era la estrategia? Acercarme por rectas. Es acercarse por rectas y ver que dan cosas distintas. Rectas o curvas, ¿no? O sucesiones. ¿Sí? Dan cosas distintas. ¿Cuál es la gracia de esto? La exponencial, por ejemplo, recuerden que la exponencial lo que hace es la parte real se le asocia al módulo y la parte imaginaria al ángulo. O dicho de otra forma, cuando hago una exponencial de un número complejo, la parte imaginaria me dice cuánto roto, la parte real me dice cuánto crece el radio. Entonces, si yo me acerco al infinito por la parte imaginaria, lo único que estoy haciendo es rotar el número. Por ejemplo, si me voy con el eje imaginario a infinito, lo único que estoy haciendo es rotar en complejos de módulo 1. Sin embargo, si me voy por los reales, es la exponencial real y eso va a infinito. Me acerco por un lado, empiezo a rotar sin parar con la exponencial. Si me acerco por otro lado, voy a infinito. Entonces, esas dos rectas se acercan a infinito y tienden a cosas distintas. Por lo tanto, no se puede extender. Con L a 1 sobre Z es lo mismo. La única diferencia es que en vez de acercarme al infinito, me voy a sacar a 0 por rectas. Así que agarran la recta real y la recta imaginaria. Vean qué pasa. Bien. Bueno, el otro que vale la pena trabajar acá es el C, que es esta función. Pero antes de pasar esto, ¿se entendió alguna de las dos explicaciones de por qué esto es esencial? Es la misma prueba de ver que E a la 1 sobre Z es
tiene singularidad esencial en 0. Básicamente lo que tengo que ver es que dividir por z a la n no me modifica ese lío que se arma en z igual a 0. Hay por lo menos 3 formas distintas de probar este ejercicio. ¿No? ¿Dudas? Si no tienen dudas, si les surjan después dudas, me escriben. ¿Sí? Se encaran de nuevo ustedes y se trancan. Okay. En el C. El C es el otro que hay que trabajar. Porque pasan, o sea, se cancelan cosas a veces y otras veces no. Tengo esto. F de z es igual a z cuadrado menos pi al cuadrado al cuadrado. ¿No? Sobre z a la 4 por seno de z. Bien. ¿Dónde no tiene sentido esto? El Capi. En CAPI. En CAPI estamos en particular considerando el con k igual a 0, que es donde se anula esto también. ¿Sí? CAPI son los puntos donde se anula seno de z. En la clase pasada creo que hablamos un poquito de esa cuenta, pero la función seno de los complejos se anula en el mismo lugar donde se anula la seno de los reales. O sea, en los múltiplos de pi. El denominador se anula en los complejos de la forma z igual a k pi, donde k es un entero cualquiera. ¿Sí? Esto se hace la cuenta. ¿Sí? O sea, hagan esta cuenta y despejen. Recuerden que esto es una resta de dos exponenciales, etc. Bien. Entonces las tenemos por lo menos localizadas las singularidades, que son todas estas. La clase pasada lo vimos en el contexto de ceros, cuando estudiamos ceros de funciones. Ahora estamos estudiando cero de la función que está dividiendo otra función. Bueno, tenemos todas esas singularidades, pero fíjense que no son todas iguales en la función, o sea, no todos ponen el mismo papel. Fíjense que la parte de arriba la puedo escribir así. Z menos pi al cuadrado o z más pi al cuadrado. Bien, hay que ver cuáles son. Primero hay que ver si hay un polo, o si hay singularidad esencial o evitable en todos estos puntos. Bueno, vamos a poquito. Primero, fíjense que en los lugares donde se anula la parte de abajo, a veces también se anula la parte de arriba, que es cuando k es igual a 1, cuando k es igual a menos 1. En z igual pi, cuando z igual a menos pi, se anula tanto la parte de abajo como la de arriba. ¿No? Esa es la primera observación. ¿No? Segunda observación, esto no puede ser esencial. Si se fijan, yo lo multiplico, o sea, me agarro uno de estos puntos, cualquiera de la forma k por pi. Si ahora yo mi función la multiplico por z menos k pi a la 1, con eso ya me alcanza,
ya el orden del 0 de abajo se cancela con el z menos algo que le estoy poniendo arriba, y ya va a tener un número eso. Así me quedo viviendo cerquita de Capi, ¿no? Lo que estoy diciendo es que sí o sí estas cosas son polos orbitables, no pueden ser esenciales. No, voy a escribir acá por las dudas. No. Los polos, las singularidades, no pueden ser ninguna esencial, ¿no? Ah. Ya que si nos paramos en Capi y multiplicamos por z menos Capi a la 1n grande, depende justo en cuál esté parado. Bueno, esto ahora lo vamos a ver con más detalle cuando probemos efectivamente el orden de los polos que tiene, ¿no? Si multiplicamos por z menos Capi a la n, la singularidad se vuelve evitable. Esto es lo que no pasa con las esenciales, ¿no? Evitable. Esto lo vamos a ver ahora. Bien. Ya estoy viendo que por los tiempos no vamos a poder dar las 13 posiciones, ¿no? Ya veremos. Bien. Entonces, tenemos distintos, de estas singularidades no todas son iguales, ¿tá? ¿En qué se diferencian? En que los ceros donde se anula el seno aparecen en otros lados de la función, por decirlo de una forma. Cuando la singularidad es Kpi con k igual a 1, arriba se me anula 2 veces. Cuando es Kpi con k igual a menos 1, arriba se anula 2 veces. Y cuando k es igual a 0, se anula en el z a la 4, 4 veces, por decirlo de alguna forma. Si la veo el z a la 4 como z por z por z por z, se anula 4 veces. Y eso es básicamente, con eso calculo el orden de los polos. Es decir, vamos en orden. Si z, si k es igual a 0, es decir, fijo una singularidad z igual a 0. Si z es igual a 0, la parte de arriba vale pi a la 4. O sea, arriba no hay problema. ¿Tá? Pero lo de abajo, el z a la 4 va a 0 y el seno va a 0. ¿Cuál es la gracia, o si ya estudiamos arriba en el primer ejercicio seno? Es que seno de z va a 0 tan rápido como z. Dicho de otra forma, 1 sobre seno de z, o sea, esto, tiene un polo de orden 1 en 0. ¿No? Si quieren convencerse, sustituyan seno de z, ¿tá? Por su Taylor. Entonces, z menos z a la 3, factorial, más z a la 5, factorial, etc. ¿Sí? Bueno, recuerden que acá esto lo pueden escribir así. Z por 1 menos z a la 4, z al cuadrado sobre 3 factorial, más z a la 4 sobre 5 factorial, etc. Y esto lo escriben así, ¿tá? Esta parte de acá en 0 vale 1, entonces el único 0 que me molesta es el z este. O sea, cuando esto va a 0, la parte de abajo va a 0, va tan rápido como z va a 0, porque el resto va a 1. O dicho de otra forma, si lo multiplico, que es la definición casi, si lo multiplico por z arriba, que es lo que hicimos antes,
esto se me vuelve holomorfo. ¿Tá? Y esto pasa con todos los ceros de seno. ¿Tá? Con un cambio de variable simplemente es trasladar esto. Es trasladar el Taylor. Todos los ceros de seno son de orden 1. Si quieren eso lo voy a escribir como un comentario. El orden del cero, o sea, tenemos el orden del polo. ¿Tá? El orden del cero es lo mismo, o sea, es lo que todos piensan, o sea, es, si yo lo divido por z a la m, en vez de multiplicar por z a la m, ¿tá? Me queda finito. O sea, entonces ya trabajamos con Taylor. Recuerden que los restos son de orden tanto. ¿Tá? Eso significa que si yo lo divido por la norma lat tanto, eso me queda acotado. Eso significan los órdenes en cero que ya los venimos trabajando antes. Así que, como comentario antes, todos los ceros de seno de z son de orden 1. ¿Tá? Y esto acá me van a tener que crear, si lo escriben van a ver que es obvio, pero no lo voy a escribir, de que si yo hago 1 sobre los ceros, si tengo una función que tiene un cero de orden m, y yo hago 1 sobre esa función, ahora el cero se vuelve un polo de orden m. ¿No? Entonces, es la definición de orden, o sea, un cero de orden m es tal que la función sobre z a la m me quede acotada, en realidad que tenga límite, es la chiquita. ¿No? Y la definición para órdenes de polos es multiplicar z a la m. Esta f en realidad es 1 sobre f, o sea, lo que estoy invirtiendo, 1 sobre c. Es decir, es la misma definición dada vuelta. Eso es lo que voy. Entonces, todos los ceros de seno de z son polos de orden 1, de la función 1 sobre el seno de z. Los polos los tienen, o sea, los ceros de orden tanto lo tienen que comenzar como z a la tanto. ¿Ah? Y los polos de orden tanto los tienen que comenzar como 1 sobre z a la tanto. O sea, la moraleja de todo es eso. Polo de orden m es alguien parecido a 1 sobre z a la m. En realidad 1 sobre z menos la singularidad a la m. ¿No? Dicho esto, entonces ahora todo se vuelve súper fácil. Entonces paso a igual a 0, ¿no? Que sería el z igual a 0. ¿No? Ahí, recuerden que f de z es esto que está ahí. Ahí lo que voy a tener es un 0 de orden 5 abajo, un 0 de orden 1 con seno, un 0 de orden 4 con z a la 4, y arriba no tengo ningún 0. ¿No? El numerador no se anula y tengo un 0 de orden 5 abajo en el denominador. Por lo tanto, z igual a 0 es un polo de orden 5. ¿Sí? Recuerdo de nuevo, un polo de orden tanto, o sea, lo voy a hacer acá. Es decir, f de z por z a la 5 es holomorfo. ¿Ah? Si lo ven en la cuenta es obvio, porque f de z por z a la 5 es esto. Es z menos pi, esto, por z a la 5, y acá abajo tenían z a la 4 por seno de z. Esto es igual a
z cuadrado menos i cuadrado al cuadrado, cancelando los z correspondientes, me queda por z sobre seno de z. Y esto ya vemos que en 0 tiende a 1, y esto en 0 tiende a un número, entonces esto en 0 tiende todo a un número. Por lo tanto, si lo multiplico por z a la 5 me da un número, por lo tanto es un polo de orden 5. O sea, la prueba en realidad que está en rojo. O sea, con eso ya alcanza, porque tiende a un número, multiplico por z a la 5, tiende a un número, es un polo de orden 5. ¿Cómo lo pienso? Desde la otra forma. O sea, lo que voy es, vamos a poder hacer mental todos estos razonamientos, no es necesario ir a las cuentas. Pero si quieren, lo formal es solo lo rojo, y el resto es cómo llego a deducir eso sin hacer cuenta. Los otros casos, bueno, hay dos casos especiales más, que cuando k es igual a 1, k es igual a menos 1. Caso k igual más menos 1 sería z igual a más menos pi. En esos dos puntos, el razonamiento es igual. Tengo ceros, ahora tengo ceros arriba. En este caso, el numerador tiene 0 de orden 2, porque está elevado al cuadrado cada uno de estos cosas. Por ejemplo, si z es igual a pi, pi va a ser un 0 de orden 2 arriba, y un 0 de orden 1 abajo. Tiene 0 de orden 2 el denominador. Tiene 0 de orden 1. En z igual a más menos pi. Por lo tanto, restándolo, esto se puede hacer, o sea, ahora lo escribo en rojo formal, pero el orden de arriba le resto el orden de abajo, me queda el orden del 0. Si quieren, los órdenes negativos son como los órdenes de los polos, en realidad, de los ceros. Entonces, el de arriba va a 0 como z cuadrado y el de abajo va a 0 como z. Entonces, en total, todo eso va a 0 como z. Entonces lo puedo evitar. Es decir, en 0 lo puedo, en la singularidad lo puedo definir como 0. ¿No? Luego, la singularidad es un 0 de orden 1. En particular es evitable. ¿Sí? Y en rojo, si quieren, de nuevo lo formal. ¿Sí? Hago límite. En lo formal es el límite. ¿Sí? Límite cuando z tiende a uno de los dos, a pi de f de z, es esto, por z más pi cuadrado sobre pi por seno pi a la 4, perdón, z a la 4, seno de z es igual a el límite de, voy a evaluar donde no hay problemas, se me queda 2pi al cuadrado por pi a la 4, y acá sí voy a dejar esto así, seno menos pi cuadrado sobre seno de z. Esto es una constante, si quieren sacan para afuera, y este límite le da 0. ¿Sí? Es igual a este límite, lo voy a dejar así. Por el límite de z menos pi sobre seno de z por z menos pi. 1z tiende a pi. Esta parte de acá le va a dar 1, haciendo el hospital de nuevo. Y esto de acá va a 0. Entonces, tienen esto de acá va a 0 si quien está acotado, esto va a 0, entonces este límite es 0. ¿No? Por lo tanto, el límite existe, entonces se puede evitar la singularidad.
Bien, y los otros casos que quedan son triviales, o que solo se anulan en seno. El resto de casos, No entendí por qué ese límite te da cero. ya te explico. Esto de K distinto de 0, 1, 1. Este límite da 0 porque tengo, o sea, hasta acá llegamos. Sí, sí, fue el último que me perdí. Ahora, tengo el límite de multiplicación de dos funciones. Una es esta y la otra es esta. Esta de acá tiende a 0, cuando z tiende a pi. Entonces, me alcanza a comprobar que esta de acá es acotada, es cerca de pi. Si tengo acotada por tiende a 0, entonces tiende a 0. Entonces, para afirmar que esta es acotada, ¿acá? De hecho, hasta va a tener límite en pi, trabajo con esta función por separado, z menos pi sobre seno de z. ¿Tá? Esto es acotado cerca de 0 justamente porque tiene límite. Entonces, si tiene límite cerca del 0, vale parecido al límite, está acotado cerquita del límite. De hecho, también otra propiedad que puedes usar, si no quieres usar eso, es que si tienes dos funciones que tienen límite y las multiplicas, el límite del producto es el producto de los límites. ¿Quieres usar eso también? Lo mismo. Pero ese límite que tenés abajo no es indeterminado. Ese No, que estás porque, escribiendo ahora en negro. claro, pero lo calculo con L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo, y esto me queda Ah, está bien. sobre coseno de z. Lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a menos 1, entonces esto es menos 1. Gracias. Bueno, entonces tenemos el límite, producto de límites es el límite de producto, y entonces tenemos menos 1 por 0, 0. Este, a ver, esto acá. Y está en el resto de los casos, que es cuando, básicamente, cuando no se anula el numerador y cuando no se anula el z. Lo único que se anula es el seno y tiene ceros de orden 1, entonces son todos polos de orden 1. ¿No? Acá todos los z igual a kpi, donde este k no es ni 0 ni 1 menos 1, son polos de orden 1. Ahí si quieren rojos, o sea, la estrategia para darse cuenta es lo mismo. Con un 0 de orden 1 abajo, sin ningún 0 arriba, entonces todo me queda un polo de orden 1, porque el 0 lo tengo abajo. Formalmente lo que tengo que hacer es multiplicar por z y ver que lo que me queda es una singularidad evitable. Entonces, calculo este límite de acá pi, con k distinto de 0, 1 y menos 1, de f de z por z, y ese es este límite. Z a la 1, si quieren. Es el límite de z por z menos pi al cuadrado, z cuadrado menos pi cuadrado al cuadrado, y acá tengo seno de z y z a la 5, a la 4, perdón. Ah, perdón, acá no es un z, ahí es un z menos el polo, el menos el de singularidad. Z menos kpi, la 1. Es lo que tengo multiplicada por z menos la singularidad elevado a lo que pienso que es el orden del polo. Con la límite sobre seno de z por z a la 4 por z menos k. Y ahora de nuevo lo mismo, esto lo divido en pedazos, los que me molestan y los que no me molestan. Esto me queda el límite de k pi de z cuadrado menos pi cuadrado
al cuadrado sobre z a la 4. Todo esto tiene un número. Cuando hablo en capi, como no se anula ninguno de los dos, esto en capi tiene un número. Y dejo lo que tiende a 0 del otro lado. Queda z menos capi sobre seno de z. Y pasa de nuevo lo mismo que hicimos arriba. Esto de acá tiene un número. Y esto de acá se hace en el límite por L'Hopital de nuevo. Tiene un número que de hecho es -1. Es la cuenta que acabo de borrar. Va, perdón. A veces tiende a 1 y a veces a -1. Depende de quién sea de acá. A un número si quieren. Más -1. Dependiendo si, porque abajo me va a quedar cuando le quita el coseno de, y ese coseno de Kpi, a veces, si el K es par o si el K es impar, depende de cuánto me da. Pero es un número, entonces esto es número. Entonces es evitable, es decir, existe el límite y es un número complejo, entonces es evitable. Lo que necesite es una potencia de solo orden 1, entonces esos son polos de orden 1. ¿Me siguieron? Este ejercicio se puede hacer muchísimo más rápido, de hecho lo podían, si entienden esto de básicamente ver los órdenes de los ceros y relacionar con el orden de los polos, básicamente un cero, lo que estoy diciendo es que es un cero de orden n abajo, es globalmente un polo de orden eso. 1 sobre f de z, si acá hay un z que es un 0 para f de orden m, para 1 sobre f de z es un polo de orden m. Básicamente estoy usando eso. Usando eso, simplemente con ver la función, donde se anula la parte de arriba, donde se anula la parte de abajo, y con qué orden se anula. O sea, ahí ya tengo todo esto resuelto. No podía hacer eso en la parte de arriba, en la de 1, e a la 1 sobre z. De hecho, sí lo podía hacer, pero el 0, o sea, el 0 de arriba no es un 0 en realidad. O sea, e a la 1 sobre z no existe en 0. No sé, o sea, tengo una composición de funciones. O sea, el 0 de z es de orden 1, el polo de 1 sobre z es de orden 1, pero e a la 1 sobre z, no sé. No sé cómo se comporta. De hecho, hace cualquier cosa porque es esencial. En este caso sí, porque tenía todo controlado. O sea, tenía fracciones de polinomios y un seno a la z. Seno de z, perdón. Bien. ¿Me siguieron? Creo que vamos a poder dar una presentación nomás. Pero quería hacerlo con cuidado esto. ¿No? Porque lo pueden pensar de muchas formas y quería como abarcar más de una forma posible, por si se sienten cómodos con una u otra forma de pensarlo. ¿No? Si no tienen dudas, pasamos a una de las presentaciones. Que si seguimos el orden sería, les digo, presentaciones del ejercicio el 6, que es el que muestra Fernando. Hola. Hola Fabio, ¿me escuchas? El 6. Sí, sí, me toca a mí la presentación del ejercicio 6. Por ahí. Voy a dejar de compartir pantalla yo, Dale. así te cedo la posta. Pero igual antes de empezar, ¿les jode a los otros dar la clase que viene? ¿O por algún motivo no pueden? Julia y Bruno. Yo no tengo. ¿Vos, Bruno, se te complica la que viene? No, yo voy a poder asistir de vuelta y ta, lo de ahí.
Entonces seguimos el orden tal cual estaba. Bueno, orden de los- voy a compartir pantalla. Dale. Bueno, a mí me tocó dar el ejercicio 6 del práctico 7. Lo primero que hice fue definir básicamente lo que más necesitaba para hacer las demostraciones del ejercicio. Definí el teorema del Liouville. Si f es entera y acotada, entonces es constante, y puse una definición también. Si si f es homeomorfa, entonces f se llama entera. La pa- Holomorfa en todo el plano complejo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Las funciones enteras son holomorfas en en todo el C, en todo el plano Sí, complejo. sí. Está. Eh, la parte A dice CAD, un conjunto de Z en los complejos, con módulo Z menor a 1. Probar que no existe F de compleja al dominio D, no constante y holomorfa en todo C. Lo que yo hice primero fue, como la imagen de F es menor a 1, entonces está acotada. Como F está acotada y por el teorema de Liouville tenemos que si F es holomorfa, entonces es constante. Entonces no existe F de C a D, no constante y holomorfa. No sé si quedó claro, ¿tiene alguna duda? Capaz que puedes aclarar qué significa ser acotada por una función holomorfa. Eh, Ser acotada quiere decir que cualquier imagen de la función no escape de... Ay, se me trancó a mí. ¿Fue? Ah, bueno, desapareció. Bueno, supongo mientras vuelve, ¿se acuerdan qué significa que esa función sea acotada en los complejos? A priori nosotros lo definimos, en cálculo 2 y en cálculo 3 usamos el concepto, pero capaz que no se acuerdan. Así, ¿no? Ustedes sí me escuchan, ¿no? O sea, yo estoy, o soy yo el que estoy acá. Entonces soy el que se salió. No. Bueno, les voy comentando, así le hago un poquito de introducción a ese ejercicio, ¿no? Recuerden que una función es acotada en los complejos si es acotada a su norma. Básicamente es eso, ¿no? Yo me calculo, o sea, funciones que van a R, si es fácil definir qué significa que es acotada. Es decir, que tiene una cota por arriba y una cota por abajo de las imágenes, las reales, ¿no? Acá es análogo a decir lo que creo que estaba diciendo Hernán, que se le cortó, que la Ahora imagen, volví, se me apagó la máquina, disculpe. tranqui, no pasa nada. Para que comparto de nuevo. Estaba comentando lo de funciones acotadas.
Dale. Hay dos formas de pensarlo. Una es que la norma de f tiene máximo. O sea, que no tengo, la imagen no tiene elementos de norma grande. O sea, más grande que una constante. Y otra forma de pensarlo, que creo que lo que estaba diciendo Hernán, es que la imagen la puedo meter dentro de un compacto. Es equivalente. Fabio, no me deja compartir pantalla ahora. Esto va a ser con host, ¿no? Ahí. Ahora debería poder. Sí, ahora sí. Bueno, no sé si quedó alguna duda ahora sí de la parte A. Si puedo pasar a la B. Sí, a ver, pasar primero la parte A es eso, ahí va. La parte A Dale. es casi inmediata, ¿no? O sea, tenemos tenemos una función holomorfa cuya imagen está en un disco. ¿Cuál la parte, Parte A. la parte Una A? parte, una parte holomorfa, una función holomorfa en todo el plano complejo, es importante. O sea, si no, no tiene sentido. Cuya imagen está metida dentro de un compacto, ¿no? O dicho de otra forma, el módulo de f de z, como escribe ahí en la demostración, es menor que 1, siempre. ¿No? Y ahí resuelvo que no puede, o sea, no, para que sea constante tiene que ser acotada y holomorfa. Como ya sabemos que es acotada, sí o sí tiene que ser holomorfa para que sea constante. O sea, no carecería de sentido lo que dice la demo. O sea, está bien lo que dice la no existencia de una función holomorfa y que no sea constante. Ujú. No existe. Bueno, paso a la parte B. En la parte B dice, probar que no existe f de los complejos a I, al conjunto I, no constante y holomorfa en todo C, siendo I igual a los z pertenecientes a los complejos con imagen eh, mayor a 0, con la parte imaginaria mayor a 0. La demostración lo que hice fue, tomé como G la transformada de Moebius, tal que G de Z vaya de I a un disco de centro en 0 de radio 1, siendo la transformada igual a menos Z menos I sobre Z más 1, más I. De esta forma, lo que hice fue tener G pertenece a, es holomorfa en todo C menos en I, el cual presenta una singularidad evitable en el punto menos I. De este modo, la función compuesta de G en función F va de C al disco de 0, de centro 0, radio 1, está acotada y es holomorfa. Entonces, Voy a hacer sí, un comentario. Ojo que la singularidad de las transformaciones de medios no es que sean evitables, sino que son polos de orden 1. Es decir, en el menos i va infinito esa función. No es un número complejo, no puedo definir como un número complejo. ¿Sí? Es decir, fíjense quién es la g que está ahí, yo lo evalúo en menos i, la parte de abajo se anula y eso me da infinito. Es decir, no existe el límite, un valor complejo, un límite, pero sí es un polo, o sea, va infinito. Cuando tengo polos de orden, que no son singularidades, o sea, cuando tengo un polo en vez de una singularidad esencial, sí puedo definir las cosas en el infinito. Pero más allá de eso no es lo que usas acá, ojo con eso, ¿tá? Es de que lo que usas es que este lugar donde la función, la transformación de Möbius no es holomorfa, el único puntito donde no es holomorfa, no está en el conjunto I. Entonces, como vos estás evaluando solo en el conjunto I, no te molesta. está. Ahora sí me quedó claro. Entonces, lo que resuelvo es que la función compuesta de f con g es constante, y de forma de que como g es inyectiva, también se tiene que f es constante. Resuelvo que f también es constante. No sé si se quedó claro, si tienen alguna duda de este ejercicio. ¿Se dan cuenta por qué la G hace eso?
porque la G manda el semiplano superior en el disco centrado en 6 radio 1. O si tuvieran que demostrarlo, ¿saben cómo hacerlo? Pregunta es para todos. ¿Cómo es la que me O sea, perdí en la hilo? ¿por qué la G hace eso? ¿Por qué la G manda el semiplano superior en el interior del disco de centro 6 radio 1? O sea, la afirmación es Yo lo verdadera, que pero hice fue, sí, ¿sí? yo lo que hice fue, digo, tomé el conjunto y traté de hallar la transformada de Möbius con el conjunto. Sí, pero ¿cómo se hace eso? No sé si yo te digo que un conjunto cualquiera, por ejemplo, en vez de el semiplano superior te decía el semiplano inferior, el I era los imaginarios con Z menor que 0, por ejemplo. O sea, ¿cómo me construyo una de Möbius que haga ese tipo de cosas? Esto es de práctico 2. Sí, pero ahí podría ser que, o sea, si ahí lo estaría probando para un conjunto finito de puntos. Y porque es, o sea, por ejemplo, no sé, si yo agarro en vez del semiplano superior, es el semiplano superior a una constante. Esto es lo que está arriba de la recta real 0. Entonces uno considero arriba de la recta real 1 y agarro puntitos por ahí, también van a parar entre las circunferencias. Es decir, yo tengo recetas para hacer estas construcciones. Eso es lo que voy. ¿No se acuerdan? No, ahora creo que te entendí. Creo que lo que vos decís, o sea, yo me tomé solo todo el semiplano mayor a 0, digo, de imagen mayor a 0. Lo que vos decís es que puedo tomar cualquiera, digo, cualquiera que cumpla esas condiciones. Sí, yo digo que en realidad acá el I no tiene algo especial. Lo único especial que tiene el I es que lo puedo meter con una transformación de Möbius en una transformación holomorfa. Lo puedo meter dentro del disco de centro 6 radio 1. Eso es lo único especial de I, pero no es el único conjunto que cumple eso con mi cerca. ¿No? O sea, tengo una elección infinita de conjuntos que puedo meter con una función holomorfa dentro del disco de centro 6 radio 1. No es una elección infinita con Möbius. Pues sí. Claro, sí, te entendí a lo que vas. Pero Ahora, no, si, no si sé. les hago otra pregunta, que es, eh, por ejemplo, ¿quién es el borde de mi semiplano superior? Puntos que están en el borde de ese semiplano, en la La frontera, por recta, decirlo. la recta La, R, la recta real. Y el borde de la circunferencia es, bueno, el borde del disco es la circunferencia, lo que quiero decir. Todas las transformaciones Möbius mandan bordes en bordes, como cualquier función en realidad invertible y continua, o inversa continua. Entonces, la transformación de Möbius es alguna que tenga que mandar la recta real en el círculo, para empezar. Si se fijan ahí ya tenemos un montón de restricciones. ¿Se acuerdan qué pasaba con las transformaciones de Möbius? Una cosa es que mandaban
círculos y rectas en círculos y rectas. ¿No? Entonces, esto lo puedo hacer con la transformación de medios. O sea, estoy mandando una recta en un círculo. Si el borde de mi conjunto que yo llamo I no era una recta, era otra cosa, ya no lo puedo hacer con la transformación de medios. No puedo mandar algo que no es ni una recta ni un círculo a una recta ni un círculo. Entonces eso, por eso por ahí tengo que arrancar. Es decir, yo quiero mandar el borde, que es la recta real, en el borde del conjunto de imagen, que es el disco. Bueno, entonces, una vez que sé que quiero mandar la recta real, ¿no?, en el borde del disco, ahí lo que tengo que usar es que una transformación de medios queda definida por la imagen de 3 puntos. ¿Sí? Es decir, tengo 3 puntos, y tengo que agarrar 3 puntos de la recta y los quiero mandar en 3 puntos del disco. Simplemente hago eso. Sí, yo ahí me tomé el punto 0, 1 e infinito de la recta, para mandarlo al círculo. Ahí va. ¿Está? Entonces, el 0, 1 y el infinito están en la misma recta. Bueno, que el infinito es como lo que está en el límite. Y lo mandamos a puntitos del disco. Y lo único que hay que ver es que ahora pueden pasar 2 cosas una vez que hago eso. O bien el semiplano superior se mande para afuera del disco o para dentro del disco. Yo tengo semiplano superior e inferior. Uno está para andar para adentro y otro para afuera. Y ahí sí, ahí comprobar qué pasa en un puntito me alcanza. Que básicamente tiene que ver con el orden en que yo mando los puntos de una recta a una circunferencia. Y tiene que ver con la orientación. Pero resumiendo, si yo quiero mandar un semiplano en un disco, lo que hago es mandar la recta real en la circunferencia del disco, ¿tá?, de forma tal que la parte de arriba del semiplano se mande para la parte de adentro del disco. Porque podría pasar al revés, que se mande para afuera. ¿Cómo hago eso? Con la imagen de 3 puntos. Porque una transformación de medios queda definida por la imagen de 3 puntos. Pero digo eso porque está bueno. O sea, esta función G no cae del cielo. O sea, la puedo construir. La tengo que construir. Y ahí uso las herramientas del práctico 2. Bueno, ¿puedo pasar a la parte C? Sí, sí. Bueno, esta. Ahí. Bueno, la parte C es la última parte del ejercicio, que consiste en probar que si f, que va de los complejos en complejos, es holomorfa y su imagen omite un disco, es decir, que existe Z0 perteneciente a los complejos y un R mayor a 0, tal que la bola de centro Z0 y radio R intersección la imagen de la función f es un conjunto vacío, entonces f es constante. Bueno, acá básicamente lo que quiere decir es que la imagen de f cae en todos los complejos menos en un disco de centro 0 y radio R. Yo lo que hice fue, primero me tomé una función h, tal que sea f menos z0, de modo de que ahora la imagen de f caiga en una bola, caiga en todo C, menos en la bola de centro 0 y radio R. Y después me tomé otra función g, que es igual a 1 sobre h, para que ahora sí caiga, digamos, la imagen de g caiga toda dentro de la bola de centro R y de centro 0 y radio R. De esta forma g está acotada. Como h es holomorfa en todo C y no se anula, digamos, porque
el 0 no pertenece a la imagen de H, G también pasa a ser holomorfo. Entonces G es constante, y siguiendo las cuentas que están ahí abajo, llego a que F también es constante. Sí, es un detalle nomás. O sea, un comentario y un detalle. Un comentario es que, el detalle es que la función g, que es la inversa, o sea, invertir 1 sobre h, o sea, invertir y poner un 1 arriba, no cae en realidad en la bola de centro cero y radio de r, sino de centro cero y radio de r, sino que el radio no te queda el mismo, te queda 1 sobre r, en realidad. Y ese es el comentario. O sea, el comentario, lo que yo estoy haciendo ahora es básicamente hacer 1 sobre algo. O sea, 1 sobre z aplicado, en vez de poner z pongo h de z. Entonces, una vez que yo 1 sobre z, ¿qué es lo que hace la función 1 sobre z en los discos, en los círculos? La función 1 sobre z, en particular, es una transformación de medios, manda círculos y rectas en círculos y rectas. Pero pueden ver en particular que la función 1 sobre z manda la bola de centro 0 y radio r, ¿tá? Y la parte de adentro la manda en la parte de afuera la bola de centro 0 y radio 1 sobre r. Es decir, la función 1 sobre z lo que hace es como invertir adentro y afuera y además achica un poquito la pelota. O la grande, depende de quién sea ese R. ¿No? En particular, cuando R es 0, cuando R es 1, perdón, cuando tengo la bola de centro 0 radio 1, la función 1 sobre z manda la parte de afuera el disco en la parte de adentro y la parte de adentro en la parte de afuera. Hace esa inversión. ¿No? Entonces, la idea es como usar esas ideas. Si yo tengo una función que me omite un disco, el disco de centro 0 radio 1 sobre esa función me queda dentro de ese disco. O sea, el 1 sobre z me lo mete todo para adentro. ¿No? Y ahí es donde está la joda. Yo, al componer con 1 sobre z, me consigo una función que va a caer toda dentro de un disco. Y el disco está acotado. Y eso es lo que solo hacen las funciones constantes. O sea, la estrategia, digamos, si lo piensan con dibujitos, es eso. Yo omito un disco, entonces, componiendo una función holomorfa, puedo meter todo eso dentro del disquito que omití, básicamente. Y eso no lo puedo hacer funciones holomorfas. No puedo mandar todo el plano complejo dentro de un disco. Eso lo hacen solo las funciones constantes. O el teorema de Liouville. No sé si en la cabeza se hacen los dibujitos que estoy intentando que se hagan. A lo que voy, que esto es bastante más gráfico de lo que parece. Si bien la demostración formal escrita, con dibujitos se puede convencer a cualquier persona de esto. Para hacer el comentario. Bueno, los que quedan todavía y no se fueron, ¿tienen dudas, preguntas para hacerlo online? ¿No? Bueno. Bien, entonces, la clase que viene, sí seguimos con ya arrancamos con las exposiciones de Julia y de Bruno. Y hago alguna cosita más en práctico 7 y ya arrancamos en práctico 8. ¿Sí? Ya nos quedan poquitas clases. Creo que 3, no recuerdo. Bueno, yo ahora voy a estar, si alguien tiene dudas, yo me quedo unos minutos. Si no, son libres.